¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro último programa previo a las elecciones este domingo, que nosotros vamos a estar cubriendo, pero digamos, estamos cerrando una etapa en un año electoral muy largo. Muy largo. Quizás se termine el domingo, quizás no, lo dirán las urnas, pero bueno, acá estamos en un programa que creo que va a ser importante por nuestro único invitado, Carlos. Exactamente, es el gobernador Alfredo Cornejo, que va de cabeza de lista como diputados nacionales, con la esperanza de revertir la última elección. Digo revertir porque fue casi un empate, pero había un puntito de diferencia. Así vamos a hablar con él. ¿Qué expectativa tiene para este domingo Alfredo Cornejo? Así es. Buenas noches, gobernador. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Ya estamos con usted, vamos a ir al cielo del infierno. No está ni en el cielo, ni en nuestro infierno, ni en nuestro purgatorio. Así que por ahora está tranquilo. Viene zafando. El alma en paz. No digan nada, el programa recién empieza. Empezamos con nuestra sección clásica. Déjeme que lo diga yo, porque usted está muy agrandado, no cabe dentro del saco. Bueno, hemos elegido a Enzo Pérez. Obviamente fue emblema del River clasificado para otra final de la Copa Libertadores, nada menos que en la Bombonera. Estaba muy feliz, fue el primer entrevistado del equipo ayer cuando terminó el partido, así que bueno, nos llena de orgullo a todos los mendocinos que Enzo Pérez esté festejando y esté en lo más alto del fútbol internacional. Una ardua tarea de contención tuvo anoche, brilló en el partido de ida como fue en los jugadores de River y todo el equipo en el Monumental. Y chapa de caudillo, digamos, ante la ausencia de Poncio, creo que ese lugar lo ha ocupado muy bien Enzo Pérez, ¿no? Y muy bien, exactamente. Así que bueno, con la expectativa para la final que quizás se juegue en Santiago, también está en duda, falta un mes todavía, veremos. ¿Vamos al purgatorio? Ha sido bastante magnánimo en el purgatorio, Sí, porque Esteban Andrada ha tenido buenas actuaciones en Boca, también lo ha tenido en la final. Ayer se lo vio un poquitito apresurado en un par de jugadas, nervioso, sí, saliendo un poquito de destiempo, pero igual ha sido un baluarte, sin dudas, Esteban Andrada, y que lo vamos a dejar en el purgatorio. Bueno, si usted lo dice. El infierno, bueno, no es culpa de él, pero se tuvo que, digamos, hacer cargo de un problema que hubo ahí en el Cordón del Plata, el asesinato de un joven que terminó en una poblada, en una refriega, gente pidiendo, queriendo hacer justicia por mano propia, y el intendente de Tupungato, Gustavo Soto, tuvo que salir a poner paños fríos y a pedir un poco de cordura, igual que hicieron las autoridades de la provincia, ¿no? Claro, fue el asesinato de Elian Chaira, de 19 años. Así es. Y sus familiares decían, sabemos quiénes son los asesinos, vamos a hacer justicia. Sí. Bueno, evidentemente no se puede hacer justicia por mano propia, por eso la actuación policial y con detenidos incluso. Frente al desafío de este domingo, yo creo que opinión propia, ¿no? De observador y columnista de tantos años, de seguirlo al gobernador. Yo creo que el gobernador, si bien es parte de una coalición que llega problematizada en el sentido que viene corriendo de atrás, enfrentando todas las encuestas que son negativas, el gobernador en persona llega bastante relajado, en el sentido que él ya cumplió su parte. Claro. Ha hecho ganar a su heredero acá en la provincia con un muy buen margen. Es decir, Mendoza quedó muy bien posicionado en el mapa nacional, salga como salga Macri el domingo. Claro. Eso le da una tranquilidad de base al gobernador. Era la elección de Alfredo Cornejo, si bien él no era candidato en esa oportunidad. De todas maneras, lo que ocurre el domingo sí lo va a problematizar. ¿En qué sentido? De que Cornejo va a ser uno de los 4 o 5 referentes. Si pierde Macri, si gana es otra historia, no estaríamos diciendo otra cosa. Pero siempre analicemos los escenarios más problemáticos. Si pierde Macri el domingo, Cornejo va a ser uno de los 3, 4 o 5 referentes de la oposición más firmes y va a tener un papel esencial. ¿Por qué? Porque al presidente nuevo, si es Alberto Fernández, también va a haber que controlarlo, pero también va a haber que ayudarlo. Claro. Se va a necesitar sensatez de toda la dirigencia política, la oficialista y la opositora, y ahí creo que va a también tener un rol importante el gobernador. Es simbólico, de todos modos, ganar por un voto o perder, ¿no es cierto? Eso le va a servir a Alfredo Cornejo de otra manera. Igual con los días eso se va difuminando y hay que ver cómo trabaja en la Cámara de Diputados y cómo se articula esa coalición incluso. Usted es candidato en primer término en la lista de diputados nacionales, encabeza la lista, Mendoza es lista corta, se vota presidente y vicepresidente y después viene Cornejo ahí como candidato. Pero yo le diría, no como candidato, que obviamente usted va a pedir el voto, pero como presidente nacional del radicalismo, ¿con qué expectativas llega el domingo, gobernador? Bueno, en primer lugar que se desarrolle todo con normalidad, ¿no? ¿Podrían ocurrir?
Bueno, viendo lo que está ocurriendo en Chile, lo que ocurrió en Bolivia, lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, que también está abierto, todos nuestros países, buena parte de nuestros países en Latinoamérica están pasando por momentos de poca paz social, también, ¿no? Perú. Y Venezuela, ni hablar. Y bueno, Venezuela ya lo sabemos. Exacto. México con algunos polvorines. Exacto, tremendos. México con el narcotráfico, etcétera. Nosotros estamos con relativa tranquilidad, si uno lo ve así, ¿no? Claro. Es decir, nos gusta mirarnos el ombligo un poco y querer ver lo mejor y querer ver lo peor, y la verdad que estamos en un... Así que esperemos que sea primero en paz y en tranquilidad. En segundo lugar, yo espero que gane el presidente Macri, porque Macri no pudo, no supo resolver problemas económicos que se arrastran de años, ¿no? Es decir, hace más de 8 o 9 años que estamos con recesión económica, con caída de nuestra economía, pequeños saltos de un año para otro de levantada, pero si uno ve objetivamente los números, los fríos números que son los que hay que ver, sin sentimentalismo, nosotros nos viene yendo mal a la Argentina hace más de 10, 12 años en nuestra economía, y los últimos 8 con recesión económica, ¿no? Siendo generoso, llevamos décadas, tuvo pero una digo curva de caída, del 2002 pero tuvo, en adelante, claro, exactamente, pero hubo unos años de crecimiento que un poco recuperó la caída anterior tampoco, claro. Así que si uno lo mira, si venimos cayendo hace muchas décadas, claro, ¿no? Los periodos de crecimiento son breves y de estabilidad son muy breves. Exactamente. Y por otra parte, no hay espacio hoy en el mundo, el mundo se ha achicado en términos de dimensiones, físicamente sigue siendo el mismo, pero en términos de economía no hay espacio para el chanterío, ¿no? De que una cosecha nos salva, como siempre decíamos en Argentina. No, bueno, nosotros nos recuperamos en una cosecha. La verdad que no es así. Y ahora una cosecha más vaca muerta, por ejemplo. Y ahora toda la expectativa puesta en vaca muerta. Y no es cierto, no hay nada que nos recupere de un momento para otro. Y yo creo que la alternativa de Argentina es sí o sí con Alberto Fernández o con Mauricio Macri, es la de un gran acuerdo económico de sensatez, digamos. Si no vamos a pedir dinero afuera, si nadie nos quiere prestar dinero, tenemos que equilibrar fiscalmente nuestro presupuesto nacional. Y lo tenemos que hacer. Y eso no requiere ambigüedades, discursos lindos. Hay que hacer lo que hicimos en Mendoza, que era menos complejo de hacer en Mendoza, era más fácil que hacerlo en La Nación, pero que lo hicimos, ¿no? Por esto del acuerdo de los sectores, gobernador, primero yo lo he escuchado también a través de las décadas, a veces se ha intentado, sí, pero en definitiva nunca funcionó. ¿Por qué ahora sí funcionaría? Pero porque, insisto en este contexto, que no hay margen para el chanterío, ¿no? Es decir, yo creo que si la dirigencia sindical, empresaria, que en privado dicen una cosa y en público dicen otra cosa distinta, cosa que con mucho orgullo lo digo yo lo que puedo decir en privado lo digo soy prudente, no trato de no decir barbaridades, pero hay un problema de doble discurso. Pero hay un problema de doble discurso y de deliberación pública. Hay dirigentes sindicalistas que en privado a mí me han reconocido y le reconocen a otros dirigentes que las paritarias tienen que ser por productividad, como es en Alemania, como es en muchos países. Es decir, si la empresa crece, distribuimos el crecimiento. Si vendemos más autos, distribuimos el crecimiento, si es una empresa automotriz. Paritar por la productividad es el imperativo en el mundo. Porque eso motiva a todos a mejorar. Exactamente. Dueños de las empresas y empleados. En privado, yo he escuchado grandes dirigentes nacionales del sindicalismo con los que he tenido conversaciones. Ellos admiten que tenemos que ir hacia eso, pero nadie se atreve a decirlo en público porque, en teoría, pierde base electoral, pierde sus elecciones en sindicato y cosas de ese tipo. Y la verdad es que acá ya no estamos para ese margen de especulación, estamos para hablar con la verdad, ¿no? Ahora, para alcanzar esos empresas... Esos equilibrios del Estado, le quiero hablar de eso. Perdón, y en las empresas también
O sea, son empresarios en los bancarios, vamos a poner el sector bancario. Paritan, los dueños de los bancos con la bancaria. Llegan a un acuerdo y resulta que luego, como no es por productividad, ese acuerdo al que llevaron se lo cargan a los clientes, claro. Los dueños de los bancos. Lo pagamos nosotros. Exacto. Claro. ¿Se entiende? Si alguien les habla con la verdad, bueno, yo creo que la gente va a empezar a entender. Ahora, si todos deliberamos en público una cosa y en privado decimos otra cosa distinta, nunca vamos a alcanzar un acuerdo, claro. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque no hemos pavimentado ese acuerdo. ¿Se entiende? La productividad en el sector privado muchas veces está dificultada por la macroeconomía. Presión impositiva, problemas de logística y demás. Entonces también hay que ordenar todo. Todo, que todo tiene que ir hacia eso. Mira, yo digo, a ver, una cosa que es de sentido común, pero que yo no escucho a nadie que la diga hoy día. Hay quienes dicen en Mendoza, la minería es nuestra salida. Hay quienes dicen, hay que seguir con el agro, porque el agro, la ruralidad, qué sé yo, o el turismo. Y la verdad que todas son nuestras salidas. Pero para que eso funcione, requisito fundamental, tenemos que tener moneda. Claro. Si nuestra moneda de referencia no es el peso, es el dólar, y cada vez lo tenemos más devaluado, y cada vez eso no va a andar nada, ni la minería, ni el turismo, ni va a andar, o van a andar por periodos, claro. Cosas. Para eso hace falta, exacto, equilibrio fiscal y demás. Pero la deliberación pública, vuelvo al punto. No falta el que se hace el especialista y dice, en Estados Unidos está sobreendeudado y no pasa nada, y no tienen inflación, y no tienen... Claro, pero Estados Unidos construyó una credibilidad que si nosotros tuviésemos un sistema jubilatorio y no sé qué, y tuviésemos ahorros, y yo tuviese ahorro, en vez de prestarle a Argentina, le prestaría a Estados Unidos, claro. Porque sé que me lo va a devolver, sé que... claro. Es decir, ¿por qué? Porque hay una credibilidad, porque hay entonces no importa si está sobreendeudado. En la Argentina, para que recobremos esa credibilidad, tenemos que tener equilibrio fiscal. Ahora, por varios años. Gobernador, usted habla de que no hay margen y que la dirigencia económica y sindical se tiene que poner las pilas. Y el sector político fundamentalmente. Yo le pregunto por qué. Porque el país está mal, hemos estado muy mal, pero esa dirigencia sindical, los gordos de los sindicatos, cada vez están más gordos y más rechonchos, no importa cómo le vaya al país. Sí. Los empresarios amigos del poder también y los políticos también. ¿Por qué van a querer cambiar el país si son los dueños del país? Bueno, ahí es donde hay que poner poder político y ponerse firme, ¿no? Porque los que ponemos el hombro somos nosotros, ellos siempre están gordos. Mire, a mí no me gusta hacer demagogia con la grieta, que he visto le ponen un micrófono a todos los dirigentes y dicen, hay que terminar con la grieta. Y después nos dicen cuál es la grieta, porque claro. La grieta parece que es peronistas, antiperonistas. Peronistas contra radicales en algún tiempo. La verdad que la grieta que hay en la Argentina, la grieta real, que es la que hay que empezar a saldar, es entre los que trabajan y producen y los que viven a costilla de los que trabajan y producen. Claro. Esa es la verdadera grieta. Un sistema económico enfermo perjudica al que trabaja y produce, que genera riquezas, y eso es lo que nos está ocurriendo. ¿Cómo hacemos para tenerlo más sano? Bueno, muchas cosas. Una, restablecer la moneda, equilibrios fiscales, hasta que podamos obtener préstamos, hasta que tengamos credibilidad nuevamente, equilibrio fiscal. Es sangre, sudor y lágrimas. ¿Cómo lograr ese equilibrio fiscal con la pobreza que hay, por ejemplo? Bueno, mire, la pobreza es... la pobreza se le asocia que la única solución de la pobreza es el Estado. Y la verdad que eso es un problema. Esto está mal pensado. La pobreza solo se sale de la pobreza creando riqueza. Es la falta de riqueza la que genera pobreza. Distinto es la desigualdad social. La verdad que el mundo no está resolviendo el problema de la distribución inequitativa. Chile crece, pero tiene una distribución exactamente, regresiva. Exacto. Chile, y que puede estar en la infraestructura de su conflicto actual y coyuntural, ha sacado a mucha gente de la pobreza y la ha llevado a la clase media, pero la distribución del ingreso en Chile es muy desigual. Y genera tensiones que muchas veces no se manifiestan y a veces se manifiestan de la peor manera. Ahora, la distribución del ingreso es inequitativa en el mundo hoy día. Parece que el capitalismo no encontró la solución para distribuir equitativamente la riqueza. ¿Y entonces? Ahora, el capitalismo, donde funciona bien, con gobiernos autoritarios,
como Chile, O China o democrático. En los democráticos, que funcionó bien el capitalismo, fue con altos consensos entre los principales partidos acerca de qué hacer en la democracia. Y en los autoritarismos, que funcionó bien la economía, como en China, es porque había orden, había decisiones y funcionaba. En todos esos lugares se redujo la pobreza. Y en todos esos países crecieron los países. Ahora, ¿no? Gobernador... Pero quiero hacer un ejemplo de los temas laborales. Sí. Mire, el sentido práctico hace que no hablemos de los efectos y no hablemos de las causas de los problemas. Y la demagogia y el populismo de la deliberación pública nos ha llevado a lugares muy malos. Por ejemplo, nuestro sistema de obras sociales funciona mal y nadie se atreve a decirlo. Y el emergente de ese funcionamiento es que, por ejemplo, prácticamente en esta provincia, pero es en todo el país este problema, no hay sistema de pediatría en el sector privado. Si uno tiene una patología difícil para un niño, termina en el NOTI. O sea, entonces no están funcionando bien las obras sociales. Sin embargo, todos los trabajadores pagan muy buen dinero a las obras sociales para que estén ineficazmente administradas e ineficientemente administradas. Y el Estado les pone plata. Y el Estado le termina poniendo mucha plata. Es decir, entonces... bueno, eso es lo que hay que convenir con los dirigentes sindicales. ¿Cómo pueden ustedes enriquecerse? Personalmente algunos, no lo digo por todos, pero enriquecer sus empresas, que ya son las obras sociales y los sindicatos, y resulta que los trabajadores pelean por sus salarios, por inflación, no pelean por productividad, pero sí pelean, pero resulta que cada vez le cobran más aportes al trabajador, y lo paga el trabajador y el empleador, ¿no? Claro, lo pagan todo. Por ¿O no es así? Por eso le digo, los sindicalistas, los gordos están cada vez más gordos, ¿por qué van a querer modificar esto? Bueno, para eso, mire, la política, los que nos dedicamos a esto, tenemos que tener claro una cosa, que habitualmente no se tiene. Somos los únicos representantes genuinos del interés general. El día que perdemos eso y nos involucramos en el interés particular, o hay corrupción, o hay pasividad, falta de coraje y demás. La dirigencia política es la que no ha metido mano en esa situación, no ha tenido liderazgo. En Mendoza nosotros podríamos no haber puesto el ITENAULA. Al principio del ITENAULA era rechazado ampliamente, y resulta que ahora los propios docentes valoran ese 10% de un plus, y la mayoría de los docentes lo ven como una cosa necesaria. Y nos lo dicen en off, nos lo dicen en privado, lo reconocen. Y lo reconocen en elecciones también, ¿no? Es decir, hay momentos donde hay que tomar la decisión por el interés general. Gobernador, imaginemos, porque ya estamos sobre las elecciones, el 28 de octubre. Si gana Macri no hay problema, o si vamos al balotaje, porque usted tiene un largo diálogo con Macri, pero imaginemos que gana Alberto Fernández. Usted lo conoce, Alberto Fernández, porque, digamos, ha estado incluso cuando estuvo a nivel nacional, acompañándolo a Cobos. ¿Cómo va a ser, cómo imagina la relación? Porque Alberto dijo que él va a ser federal, que va a hablar con todos los gobernadores. Usted va a ser presidente nacional de radicalismo, va a tener que dialogar con ellos. Rodi Suárez también. ¿Cómo imagina ese diálogo? ¿Cuál es el consejo que usted le va a dar a Rodi Suárez para manejarse con Alberto Fernández y su entorno? Bueno, a ver, yo lo conozco a Alberto Fernández no en profundidad, porque he escuchado cosas en público que no me gustan mucho. O sea... Que por lo menos generan como mínimo ambigüedad en sus declaraciones. Yo creo o quiero creer que en el trato que tuve con Alberto Fernández, en las conversaciones hace un año y medio, a mí me vino a visitar, por eso le digo, siendo gobernador, y la verdad que tuvimos una charla muy interesante, lo creo criterioso, lo sensato, creo que entiende estos temas. Yo creo que entiende, tiene una coincidencia acerca de lo que yo estoy diciendo aquí, ¿no? Acerca de restablecer la moneda, de equilibrio fiscal, de reformas laborales que tiendan a cuidar al trabajador, pero a hacer más eficiente todos los institutos del trabajo. Yo quiero creer que ese Alberto Fernández, si ese Alberto Fernández es el que tenemos, va a buscar acuerdos independientemente de que tenga mayoría propia en el Parlamento, ¿no? Y creo que hay que estar para ese acuerdo. Pero ese acuerdo tiene que ser público y tiene que tener ejes escritos sensatos con plazos y metas
a alcanzar, y no entelequias, que es un acuerdo de precios y salarios, perfecto. Claro. Pero no hacemos nada con el déficit fiscal. Son parchecitos. Claro, termina siendo un parche. A los 6 meses se cae, se entiende. O sea, entonces, poner el cuerpo en un acuerdo de esa envergadura requiere como mínimo poner el cuerpo en un acuerdo de eso, un acuerdo muy fino del punto de vista escrito, fino, no con ambigüedades, sino concreto. Reformas estructurales de largo plazo. Y reformas estructurales de largo plazo. Y yo creo que la Argentina va a salir de esa forma. Y creo que con Macri, esa alternativa también, si bien no me la preguntan ustedes, la traigo yo. Con Macri también debemos hacer esas cosas, pero no solo porque no tenga mayoría en el Congreso, no solo porque no, sino porque si no se hacen estos acuerdos y una deliberación pública con la verdad para afuera, vamos a seguir en estos ciclos de crisis recurrente, que de cada uno de esos ciclos terminamos más pobres. Ahora, ¿no? por ejemplo... pero más pobres como sociedad, más pobres institucionalmente, más pobres como economía. Una serie de anuncios del presidente Piñera anuncio social del presidente Piñera para tener la situación de Chile. Entonces todos se preguntan, si esto es una buena salida, ¿por qué no lo hizo antes? Le hago la misma pregunta. Usted ha estado 4 años con Macri. ¿Por qué no lo hizo hasta acá, en estos 4 años, un acuerdo de ese tipo? Bueno, primero porque acá se intentó una determinada política con una situación internacional X. Y yo creo que al principio... El gradualismo. Que era el gradualismo, y que resultaron bien algunas cosas. Es decir, ustedes recuerdan. La salida del cepo. La salida del cepo, en cualquier país tan dolarizado como el nuestro, podría haber estallado el dólar, y sin embargo se contuvo. ¿Por qué se contuvo el dólar? Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué se contuvo el dólar? Por expectativa política. Si bien el gobierno no tenía mayoría parlamentaria, no tenía mayoría en senadores, no tenía mayoría en diputados, tenía solo 5 gobernadores, entre los que me cuento, y el resto no lo eran, el peronismo estaba dividido, sin rumbo fijo, con mucha crítica sobre Cristina Fernández de Kirchner y demás. Y en esas condiciones, el éxito del acuerdo con los Hold'em y la salida del cepo envalentonó al gobierno que se podía en eso. Pero los problemas seguían existiendo lo mismo. Estaba dentro de la luna de miel. Exactamente, porque había expectativa. Claro. Cuando se quiebra esa expectativa, a pesar de haber ganado el 2017 la elección legislativa, en el 2018 cuando se queda sin crédito y cuando tenemos una sequía grande de la cosecha que venimos esperando milagrosa, claro, el milagro. Empezó en el 2008 a caerse todo el poder político y quedó desnudo de alguna forma el rey, ¿no? Como se dice habitualmente en la literatura. En el manejo económico, se fue para allá. Y se empezó a ver las debilidades que existían en el 2016 cuando se salió del cepo y cuando se hizo el acuerdo con los Hold'em. Entonces, yo creo que cada cambio de gobierno se renueva la expectativa y hay que saber manejarla. En Mendoza nosotros en el 2016 dijimos, si no lo equilibramos en el primer año, el presupuesto no lo equilibramos nunca más. Lo equilibramos en el primer año y estamos llegando bien a fin de año, incluso con una cláusula que nos ha jugado en contra al Estado, que es la cláusula gatillo del salario del sector público. Le ha jugado en contra, le ha jugado a favor al sector público, pero le resulta en contra de que bueno, es un peso fuerte del gasto estatal nuevamente, porque hay alta inflación, no por culpa de los empleados públicos. Pero volviendo, se renueva la expectativa, la misma expectativa tendrá Macri nuevamente una nueva oportunidad, o tendrá Alberto Fernández. Si Alberto Fernández cree que con expectativa, con mayoría en ambas cámaras, un acuerdo de precios y salarios en los primeros 6 meses y empieza a ver que la inflación se detiene, y empezamos a levantar un poquitito el consumo, y ve esos atisbos y no quiere hacer las reformas estructurales que hay que hacerlo, al cabo de un año vamos a volver a tener el mismo problema y él se le va a deteriorar su expectativa. Claro. ¿Se entiende que pasa? Entonces, también la pregunta es, ¿por qué no lo hizo Macri? Bueno, quizás se cometieron algunos errores, no supo hacerlo. También es contrafáctico, porque la verdad que lo que hay que hacer en la Argentina es el mismo dilema que tiene Alberto Fernández o Macri nuevamente, que es sincerar una situación de debilidad estructural que tiene nuestra economía. ¿Se animan a hacerlo?
Bueno, después de una campaña electoral donde prometieron felicidad eterna y la heladera llena, no va a ser fácil. y la heladera llena o sea, el domingo vota la gente y el día lunes tiene la heladera llena. Bueno, nadie cumple las expectativas. De hecho, Macri prometió pobreza cero, inflación cero y no se cumplió. Bueno, ha sido un error. Bueno, por Jamás eso se puede prometer no pobreza cero en ningún lugar del mundo. Bueno. Lo que se puede hacer, que es lo que han hecho otros países, es sacar a mucha gente de la pobreza, pero con un crecimiento sostenido de la economía, enseguida, como lo hizo China, como lo hizo... Brevemente, enseguida nos va a decir por qué cree que pueden ganar el domingo. Vamos a presentar el zoológico de la semana, Andrés. Si usted quiere. Vamos. Empiece usted. Bueno, empezamos con este animalito, es un pájaro con alas abiertas. Graciela Pascual, ex representante legal del Próbolo, recuperó la libertad, con muchos cuestionamientos a la decisión judicial, por supuesto, de parte de la querella. El perro de policía. El perro de la policía, bueno, Roberto Muniz, el jefe de la policía, que le tuvo que poner el cuerpo a los incidentes por la cuestión chilena en la Plaza Chile, justamente. Una vigía, José Octavio Bordón. Sí, el cóndor de los Andes. Embajador argentino en Chile. La tensión, los incidentes, la huelga general en Chile lo tiene muy activo, dando mensajes no solo sobre cuál es la causa de ese proceso de composición social o de descontento, sino también cuál es la actualidad de los argentinos allí. Y tiene la embajada a muy escasos metros del epicentro de las protestas, que es Plaza Italia. Está muy cerquita. Vamos a los caballos de carrera, Andrés. Bueno, hay dos políticos de matriz mendocina, si bien Del Caño no es mendocino, pero surgió nacionalmente desde acá de Mendoza como diputado nacional, y Luis Rosales. Son los dos políticos mendocinos que van a estar en la carrera presidencial este domingo. Uno como candidato a presidente y otro como candidato a vice. La golondrina. Y es justamente Rafael Golondrina Ruiz, que va a dirigir la vendimia de 2020 con muchísima experiencia ya en vendimias. ¿Nunca vi una golondrina con sombrero usted? En este caso. Cerramos cortito, gobernador. ¿Por qué piensa que pueden dar vuelta al resultado? Yo creo que estamos asistiendo a un momento inédito del sistema político argentino donde hay una alta negatividad de sus principales dirigentes. Es decir, hay un fuerte rechazo sobre el presidente Macri, pero también hay un fuerte rechazo sobre la expresidenta Cristina Fernández y sobre Alberto Fernández. Casi todos los indicadores en las encuestas le dan negativo en su saldo entre... A todos. Le dan a todos, es una cosa inédita. Es decir, no hay enamoramiento con ninguno. Massa, a Sergio Massa, a los principales dirigentes nacionales. No es una cosa que ocurre en Mendoza. Fíjense que ustedes en Mendoza hay 5 o 6 políticos de la mayoría del oficialismo, pero también de la oposición, que tiene un saldo positivo, ¿no? Claro. Entonces, es un sistema político que la gente está muy desencantada de sus dirigentes, no hay enamoramiento, con lo cual no hay un voto firme. Y la verdad que eso de que solo este país lo puede gobernar el peronismo es un mito que ha instalado el peronismo porque les conviene, pero no es cierto, y no va a ser cierto en el futuro inmediato en la Argentina, ¿no? Así que creemos que hay chances, pero bueno, es obvio que después del resultado de las PASO todos tenemos para sospechar que sea difícil. Hablando de obviedades, vamos a hacer un brindis obvio para el domingo, que ande todo bien, para que sea un éxito para los argentinos en realidad. Exacto. Que gane el mejor, como en la Copa Libertadores. Así es. Que gane River. No, y como comenzamos esta conversación, que sea todo en paz. Nos reencontramos el domingo, gobernador. Así es. Bueno, salud. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Como decíamos, el domingo vamos a estar cubriendo, como todas las elecciones, acá desde las 8 de la noche hasta que la elección esté definida. De las 8 de la mañana vamos a estar en Canal 7. El canal desde las 8 de la mañana y nosotros en este programa desde las 8 de la noche. Exactamente. Andrés, te escucho mañana en Newell. Yo lo escucho después a la 1. Chao, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias.